acerca de Jesús, el único buen pastor. Y yo creo que tiene ahí sus notas. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a Juan 10, 22. Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús estaba o andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjese hasta dónde había llegado ya la situación de estos pobres fariseos, ¿no, hermano? De esos pobres judíos que estaban ahí alrededor. Dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Amén. Esta mañana hablábamos acerca precisamente de eso, ¿verdad? De que Jesús hubo muchas cosas que escondió de los judíos para que los gentiles pudieran entrar a la gracia de la salvación. Por eso estos judíos estaban en esa situación tan angustiante para sus vidas, porque no sabían, no estaban seguros si este era el Cristo o no era, hermanos. Pero Jesús continúa con la misma intención de encubrir el evangelio a los judíos. Esa es la intención de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias porque te hemos adorado, hemos tenido, Señor, disfrutado la Santa Cena en la cual tú, Señor, Padre, nos llamas, Señor, al recordar tu sacrificio, tu muerte, Señor, y tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, después de haber escuchado a nuestro hermano recitar este pasaje tan hermoso, 1 Corintios 13. Ahora podemos, Señor, abrir tu palabra también y seguirla, Señor, entendiendo y disfrutándola, Señor. Y que tu gracia y tu amor, Señor, sea con nosotros a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano. El tema de esta mañana lo tiene ahí en sus notas. No hay nada más seguro que una oveja de Cristo, hermanos. Amén. Bájale poquitito más. A ver, háblale al técnico, bájale poquitito más, bájale. Gloria al Señor. Poquito más. Gloria. ¿Están en mute todos? Ok. ¿Sí me escuchan, hermanos? No hay nada más seguro que una oveja en Cristo, hermanos. Quien dice que la salvación se pierde, lo voy a decir con toda la expresión, es un mentiroso, está equivocado. Quien dice que me atestigua, y me voy recio contra esto porque es una de las enseñanzas que más daño ha hecho a mucha gente. Quien dice que la salvación se pierde, está en un error abiertamente. Porque a eso vino Cristo, a darnos vida eterna. Y si la vida eterna que Él nos ofrece a través de su muerte y su resurrección es insegura, pues entonces básicamente ¿a qué vino, hermanos? ¿A qué vendría Cristo? Así es que quiero entrar y comenzar. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios es omnisciente? O sea, Él todo lo sabe, todo lo conoce, nada se esconde de su presencia. Nuestro buen pastor no solamente es bueno, también es omnisciente, hermano. Hemos dicho, como ya les explicaba la semana pasada, antepasada, hermano, que Él nos conoce, ¿verdad?, con identidad propia, ¿verdad? Nadie es igual a nadie, todos somos diferentes, en cualquier forma, de cualquier manera, somos diferentes. Pero el Señor, cuando nos mira como ovejas, hermanos, Él conoce nuestras manchas, y estoy hablando en un sentido figurado, nuestros validos, o sea, el llanto o el quejido de las ovejas. Conoce la clase de pasto que nosotros nos alimentamos y comemos. Conoce cada cicatriz, hermano, y cada debilidad de nuestra vida. Conoce toda la intimidad de nuestros pensamientos. Ese es el conocimiento de Cristo por cada una de sus ovejas, hermano. Fíjese que dice la Escritura que Dios llama a cada estrella por su nombre. Si Dios llama a cada estrella por su nombre, hermano, ¿cuánto más no conocerá a nosotros su creación? Así es que no solo Jesús te conoce en todo, sino que también te cuida en todo, hermano, porque te pastoreará hasta el fin. Así es que en este pasaje que vamos a mirar, que vamos a estar escudriñando esta mañana, hermano, vamos a ver cómo Jesús llega a su pueblo, a su gente.
Pero entre todo ese pueblo tenía y estaban sus ovejas a las cuales él llamaría y ha estado llamando a través de los siglos, hermano, ¿verdad? Ovejas que él cuida, que él, hermano, tiene sumo cuidado por cada una de ellas. Vuelvo a decir, porque ese es el trabajo de Cristo, es su trabajo como pastor, es su labor, y lo hace con amor, el Señor nos cuida con amor y nos cuida con sumo cuidado, amén, hermanos. Él no nos trata como manadas. No, el Señor nos trata personalmente como una oveja, hermanos, como una oveja de Cristo. Así es que vamos adelante. Punto número 1, el arrepentimiento y la fe nos hace ovejas verdaderas, hermanos. Así es que si no hay arrepentimiento y si no hay fe, hermano, una persona por más que vaya a la iglesia no es oveja. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una fe genuina. Así es que el arrepentimiento y la fe nos hace ovejas verdaderas. Cuando tú vienes a ser una oveja de Cristo, hermano, entonces Él te toma en sus manos, te toma en su cuidado, te toma bajo su protección y te toma bajo su dirección. Él te sella. Cada oveja, ¿se fija que todo ganado tiene una marca, hermanos? Cuando va uno por el campo, ahí no sé, normalmente nosotros aquí no hay muchas ovejas, ¿verdad? No hay muchas ovejas, es raro a veces manadas de ovejas por ahí, pero normalmente el ganado tienen una marca, ya sea, hoy en día son más sofisticados, tienen una marca en la oreja, les ponen una tag, ¿verdad? Que pertenece a cierta persona. Anteriormente se les ponía un sello. Cuando tú eres oveja de Cristo, Él pone un sello en tu vida, que es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el sello ese es el sello de protección sobre tu vida. Amén. Ese es el sello de protección sobre tu vida. Así es que Jesús se acusó a los fariseos de su falsedad, hermano, y Jesús les responde ahí en el verso 25 y 26, ¿verdad? Tenga su Biblia, no sé, allá yo sí lo miro, pero acá dejó de funcionar, no sé qué pasaría. Así es que tenga su Biblia ahí a la mano, dice el verso 25, 26, son los he dicho antes, y no creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, como ya se los he dicho. Así es que, hermano, Jesús llega, se manifiesta a los fariseos, se manifiesta a su pueblo y encuentra un pueblo incrédulo, encuentra un pueblo que no cree en Él, que no le cree las palabras de Cristo. Y entonces, hermano, Jesús, con esas palabras, se puede decir palabras como martillo, porque esa era la característica de Cristo, que yo me imagino que si Él viniera y estuviera entre los tiempos de hoy, hermano, olvídese, el Señor, yo me lo imagino, tengo la idea de Cristo, cómo sería entre nosotros, hermano. Yo creo que sería un personaje totalmente, hermano, o sea, muy distinto al que mucha gente se imagina. Continúa adelante, hermano. La obra de la cruz es la obra magna de Cristo por nosotros. La obra de la cruz, hermano, es la obra magna de Cristo por nosotros. Y digo esto porque el hecho de creer, de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, hermano, en esa obra, porque es la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo que Él hizo en la cruz. Cuando usted ve a Cristo en la cruz, cuando usted ve a Cristo, hermano, crucificado, muriendo por sus pecados, usted recibe esa vida eterna. Usted, al creer en ese sacrificio, recibe la vida eterna. Dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que esa obra de Cristo es lo que Él vino a hacer. Es lo que Él vino a hacer, hermano, lo que el Señor vino a realizar, hermano, en favor de sus ovejas, en favor de la bondad y la misericordia de sus ovejas. Continúa adelante. La incredulidad evita que seas oveja y entonces te conviertes en una cabra. La incredulidad básicamente te pone en el estado de cabra. La incredulidad te condena. Jesús claramente dijo que el que no cree ya es condenado. No tiene que esperar al juicio, ya es condenado. Una persona incrédula es una persona que ya está condenada. Por eso
Por eso mucha gente, hermano, que se rehúsan a creer el evangelio. A ver, lo digo con seriedad y póngame atención en esto. Una persona que se rehúsa a creer el evangelio, básicamente, en su gran mayoría, nunca van a creer, hermanos. Nunca van a creer. Una persona que se rehúsa a creer el evangelio es porque nunca va a creer. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, cuando Jesús llega a esa persona, se le presenta a través del evangelio, y esa persona deja o no cree o es incrédulo ante el llamado del evangelio, dice la Biblia que esa persona ya es condenada. Así es que esa condenación permanece sobre su vida, y por eso hay personas que tú puedes hablarles toda la vida y nunca van a creer, viven y mueren en esa condición, pero porque la incredulidad nos deja en el estado de cabras. Se recuerda que en el juicio final, hermano, en el tiempo final, cuando el Señor llame, dice la Biblia que Él pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las cabras a su izquierda. Así es que vemos que en ese tiempo final hay cabras, ¿verdad? Cabras por las cuales esas personas jamás creyeron en Cristo Jesús. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él crea, el que se acerca, perdón, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué tremendo, hermano. Así es que vemos que la incredulidad, hermano, a una persona. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que hay incrédulos que vayan a las iglesias? Hay personas que no creen al evangelio y que van a las iglesias. Sí, así es que eso le he recalcado muchas veces, que hay personas que aunque vayan a la iglesia no creen al evangelio, no creen la palabra, no creen la escritura. Solamente van por cierta tradición, porque vuelvo a decir, solamente cambian de una religión a otra, pero no cambian ni de vida, no cambian, hermano, de una manera de pensar y de creer en Cristo Jesús. Así es que vemos que una persona que no tiene fe es una cabra que es imposible que esa, como lo vemos aquí en Hebreos 11:6, es imposible que pueda agradar a Dios. No hay una manera que pueda agradar a Dios. Todo lo que haga esa persona es en desagrado a Dios. Continúa adelante. Estos tenían odio a la verdad y al verdadero pastor. Lo leemos ahí en Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Fíjese lo que dice la escritura, hermano. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que vemos, hermano, si usted encontró el pasaje bíblico, Juan 3:19, que fíjese, en primer lugar, en el verso 19. En el verso 9, hay algo que siempre me ha llamado muy en particular. Dice, y esta es la condenación. No dice, esta es la salvación. No dice, esta es la salvación. Dice, esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la naturaleza del humano, amar más las tinieblas que la luz. Lo vemos constantemente, lo experimentamos constantemente, y lo he dicho muchas veces, hermano. Si comparamos un concierto de quien sea, comparemos a cualquier iglesia, siempre el hombre se va a ver su amor a lo que tiene, ¿verdad, iglesia? Siempre va a ver su amor hacia dónde se inclina, hacia las tinieblas, ama más aquello que está de acuerdo con su estilo y su forma de vida, con su pecado. ¿Sí? Se lo he dicho muchas veces. Antes, cuando éramos incrédulos, hermano, nos llevábamos bien con todo el mundo, ¿sí o no? Con todo el mundo le caíamos bien. Éramos compadres de todo, nuestra familia nos quería mucho, nos invitaban a la carne asada, hasta tamales nos traían, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando te convertiste en su enemigo. Te hiciste, bueno, ahora usted dirá, no, pastor, mi familia en Conversa todavía me quiere mucho. Bueno, entonces ahí ya hay algo muy raro, ¿verdad? Normalmente, hermano, cuando la familia escuchan tu conversión, lo primero que hacen es odiarte.
¿Por qué? Porque ya no estás de acuerdo, hermano, a las tinieblas que ellos viven. Dice, porque sus obras eran malas. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, el que hace lo malo, aborrece la luz. Aborrece la luz y no viene a la luz. Constantemente lo estamos invitando a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y no vienen. Constantemente le estamos hablando la palabra y no la creen. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas, hermano. Aman las tinieblas, aman su pecado. ¿Sí? Eso es lo que pasaba Jesús. Eso es lo que experimentó Jesús con los fariseos y con los judíos de ese momento. Ellos amaban, tenían su religión o no. Tenían el judaísmo. Seguían la ley de Moisés. Se lavaban muy bien las manos. Cuando tenían que comer se lavaban muy bien las manos. Hacían las obras que los fariseos les habían dicho que hicieran. Lávense, persínense, no coman carne en Semana Santa. Seguían la ley al pie de la letra. Llega Jesús y les dice, yo soy la luz. Pero ellos, en vez de arrojarse hacia Él creyendo, gracias porque la luz vino a nosotros, no, lo aborrecieron. Porque tanto los judíos como la humanidad aborrecen la luz, porque la luz va en contra de sus propias maldades. Y dice, no vienen, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. El 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que vemos, hermano, cómo Jesús nos llama como ovejas, nos llama a la luz. Nos llama a la luz, es uno de los llamados que Él hace, nos llama a su luz. ¿Para qué? Bueno, lógicamente, hermano, si usted algún día va a buscar el trabajo de ovejero, le aseguro que si un día va a expulgar o va a limpiar a las ovejas, las va a limpiar bajo la luz, ¿no, hermano? Imagínense en la oscuridad, ¿cómo se pudieran limpiar las ovejas en la oscuridad? Tienen que ser bajo la luz. Entonces, Cristo como oveja nos llama a la luz para limpiar nuestras personas, limpiar nuestra vida como ovejas. Por eso venimos a la luz, para que su luz, hermano, limpie nuestro ser. Su palabra limpia, va purificando nuestras vidas poco a poco. Pero porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque puros hipócritas. Bueno, así se cuelan algunos, pero déjame decir una cosa, esos hipócritas hay más probabilidad que se conviertan a... Es que quizás tienes razón. Quizás hay uno que otro medio hipócrita en la iglesia, pero ven de todas maneras. Porque en la iglesia hay una oportunidad de que cambies. Cuando escuchas la palabra, hay algo que te puede hacer reaccionar y puede hacer que tu alma cambie. Porque si estás lejos de esa luz y permaneces en la tiniebla, pues no hay ninguna probabilidad de cambio ni de transformación. Así es que tú sigue invitando a la gente, no importa sus quejas, no importa no importa todo lo que digan, tú síguelos invitando a la iglesia, síguelos invitándolos a la luz de la palabra, síguelos invitando, llévales la palabra, mira, escúchalo, quizás Dios te conceda arrepentimiento. Continúa adelante, realmente no habían sido elegidas para ser ovejas. Realmente no habían sido elegidas para ser ovejas. Dice en el verso 26, ahí mismo. De Juan 10, verso 26. El capítulo texto que estoy tomando es Juan 10, hermano. Los otros son textos auxiliares. Dice el verso 26, pero vosotros no creen. Pero vosotros no creen porque no son de mis ovejas. Qué tremendo. Cuando nosotros predicamos y enseñamos conforme a la Escritura, en realidad tenemos paz, mucha paz. Porque Jesús mismo, hermano, Jesús mismo le predicó a personas que no eran ovejas de Él, pero eran judíos. Eran judíos, pero no eran ovejas.
Eran judíos, pero, hermano, no se podían acercar a él. Hermano, ¿cuánto aquí les hubiera? Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, qué privilegio estos hombres que te miraron cara a cara, ¿no, hermanos? Pero fíjese, estos hombres que lo miraron cara a cara, en vez de abrazarlo y decir, Señor, gracias por la luz que nos es dada, hermano, no creían en el Señor. Como dice ahí, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los dije. Esas personas, lamentablemente, su actitud incrédula los llevaba, hermano, a la condenación eterna. Dice 1 Pedro 2:8. ¿Sí trajeron Biblia, hermanos? ¿Por qué? Ya me están poniendo a dudar. ¿Sí? ¿Sí trajeron Biblia? Sí, porque imagínense, hermano, imagínense, si no tenemos estos aparatos, esos proyectores de arriba, básicamente pues no vamos a traer nada, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Fíjate cómo dice, para que aprenda la Biblia, para que aprenda la Escritura. Porque tropiezan en la palabra, ¿qué? A lo cual, hermanos, ¿están aquí conmigo? Jesús, Dios ha destinado a personas a tropezar en la palabra de Dios. Los ha destinado a eso. Están destinados. Una persona que rechaza la palabra de Dios, hermano, yo ni me despeino. Francamente, ni me despeino. ¿No crees? No creo. Continuamos con viento en proa. Amén, hermanos. Como dicen los marineros, continuamos con viento en proa. El que crea tendrá vida eterna. El que no, el que dice yo no creo eso. Dios te destinó a eso, hermano, a no creer. Dios produce el creer como el hacer, también como Dios produce el destino a desobedecer a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Jesús se los dice a esos que lo estaban acusando. ¿Tú quién eres? Nosotros somos de Abraham. Ustedes no son de Abraham, ustedes son del diablo. Ustedes son del diablo. Porque no creen en mí. Porque no creen en la luz que descendió del cielo. No creen en el pan que vino del cielo. No creen en mí, les dijo Jesús. Entonces Pedro lo reitera, le dice, Cristo, está hablando de Cristo. ¿Quién es la piedra? Cristo, Él es una piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Quién tropieza en la palabra? Todos los que no creen en la palabra de Dios tropiezan en la misma palabra. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Cuál es la desobediencia? ¿A qué desobediencia se refiere? Hermano, seamos sinceros, ¿cuántos aquí han sido desobedientes en su vida cristiana? Yo he sido desobediente con Dios en mi vida cristiana, pero no se refiere a esa desobediencia. Se refiere a la desobediencia de no creer el evangelio. Es como cuando estamos en el remate, te invitamos, mira, escucha la palabra, te invito a que escuches la palabra, te invito a que escuches el evangelio. No quiero, eso es desobediencia. Y esa desobediencia es la que habla aquí, a lo cual también fueron destinados. Así es que vemos que Jesús, hermano, llama a sus ovejas. Y toda oveja vendrá y oirá y se acercará a la luz. Señor, ¿qué dijo David en uno de los salmos? Señor, límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? La oveja naturalmente le gusta que Cristo lo santifique. La oveja naturalmente ahora, por el poder del Espíritu de Dios, le gusta acercarse a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, sabemos que siempre hay algo malo en nosotros, que necesitamos traerlo a la luz, que el Señor lo quite, que nos ayude a vencerlo. Me estoy explicando, hermano. Pero las cabras no. Las cabras se ocultan. Las cabras se esconden. Las cabras no se acercan a la palabra. Ya me está tirando el pastor. Sí te estoy tirando para ver si te conviertes a Cristo. Para ver
si te conviertes al Señor. Por eso, por si como decimos nosotros los latinos, si de pura chiripada te toca la palabra de Dios y te conviertes finalmente. Amén, hermanos. Porque si tropiezas en ella siendo desobediente a ella, ahí lo dice claramente, el Señor ha marcado un destino para ti, para la vida, para los que rechazan ese llamado y esa palabra de Dios. Punto número 2. Una oveja segura por la eternidad. Vamos entrando un poco más hacia esto. Esa seguridad eterna está en la relación pastor-oveja. Dice ahí mismo, capítulo 10 de Juan, recuerden, ese es el texto que estamos tomando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice el 28? Y yo les doy. Dígalo fuerte, ¿cómo? Jamás. Por eso le estoy diciendo a aquellos que dicen, no, la salvación sí se pierde. Estás mal, estás equivocado, estás cerrado, eres un ignorante. Lamentablemente, Cristo dijo que no perecen jamás, nunca. Nunca tienen muerte. Esas ovejas han pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. ¿Son ovejas imperfectas? Sí. ¿Son ovejas que fallan? Sí. ¿Son ovejas que pecan contra su Dios? Sí. ¿Y son ovejas que fallan unos a los otros? Sí, pero son ovejas. Son ovejas. Y tú puedes encontrar ovejas muy imperfectas, pero son ovejas. Y Dios les ha dado vida eterna. Y no perecerán jamás. Jamás. Aunque el diablo quisiera, ¿verdad, hermanos? Pero no. Jamás mueren. Continúa adelante. Ni nadie, fíjate las palabras del creador de los cielos y de la tierra, hermanos. Para ver si te prende una lucecita de luciérnaga por ahí. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y continúa, por si eso no te es suficiente, dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre. Así es que una oveja no solamente está en las manos de Cristo, no solamente no perecen jamás, no solamente tienen vida eterna, sino que también están en las manos del Padre. El Padre y el Hijo cuidando el alma de las ovejas de Él, hermanos. Por eso es risible cuando hay personas que dicen, la salvación sí se pierde. Es risible, es absurdo. Eso es absurdo. Y yo sé que toman pasajes por ahí, no, que hay un pasaje, no me recuerdo dónde, pero dice que nos encarguemos de nuestra salvación con temor y temblor. No está hablando que guardes, que cubras y que escondas y que luches por tu salvación. Eso es otro pasaje, es otro tema, va en otro punto, pero no se refiere a perder la salvación, hermano. Aquí la Biblia del Señor nos está enseñando la seguridad eterna que tenemos. Las palabras de Cristo revelan ser realidades que aseguran a todo verdadero cristiano para siempre con Dios. ¿Lo tiene ahí conmigo, hermanos? 1. Somos sus ovejas, estamos bajo el deber del buen pastor de cuidarnos. Estamos bajo su responsabilidad, hermanos. Bajo su responsabilidad. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, la voluntad del Padre es el deseo del Padre. El Padre le da una orden al Hijo y le dice, esta es mi voluntad, hijo mío. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Que de todo, dice Jesús, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué hermosas palabras, ¿no, hermanos? Que el Señor no perderá a ninguno. Ahora, yo sé que hay gente que se pregunta y dice, bueno, pastor, pero estaban en la iglesia y venían a la iglesia con nosotros y también cantaban y enseñaban y hacían circo, maroma y teatro en la iglesia y ahora ya andan en el mundo. Es que nunca nacieron de nuevo.
Nunca nacieron de nuevo, porque los que son de Dios permanecen. La Escritura lo dice, que los que son de Dios permanecen. Mi deber como cristiano, mi voluntad y mi deseo ahora es permanecer en Cristo, porque eso ya está en la naturaleza mía como oveja. Una oveja tiene una relación personal e íntima con el pastor. Les explicaba la semana pasada a través del Salmo 23. El pastor conoce a la oveja, la cuida y con su cayado, su vara la cuida, la reconforta, ¿verdad, hermanos? Porque hay una relación de pastor-oveja. Es una cosa, ahora esa es la naturaleza nuestra. Es como que nos dijeran, oye, ¿te gustaría irte a la luna sin casco y sin tanque de oxígeno? No. Oye, ¿te gustaría que te metiéramos allá a lo profundo del mar sin un tanque de oxígeno? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es estar donde está el oxígeno. ¿Me estás siguiendo, hermano? De la misma manera, ahora en Cristo, nuestra naturaleza como ovejas es estar junto a nuestro buen pastor. Y la voluntad del Padre que le dio al Hijo es como un encargo. Tomémoslo así, es como un encargo. Hijo mío, te encargo una cosa. Te encargo una cosa. Que de las ovejas que yo te voy a dar, no pierdas ninguna. Hermanos, creer que Cristo no cumple ese mandato sería difamarlo de un pastor incompetente e incapaz. Así es que por mi parte como pastor, como maestro, yo nunca difamaría a Cristo de esa manera. Si Cristo dijo que le da vida eterna a un alma, Él se la da para siempre. Para siempre. Pero que son imperfectos. Es que van a ser, hasta que se mueran van a dejar de ser imperfectos. ¿Amén, hermanos? Hasta que se mueran. Cuando se mueran, entonces ahora sí podemos decir, ahora sí va a la perfección eterna. Por lo tanto, mientras está en esta tierra va a ser totalmente imperfecto e incapaz de cumplir una voluntad perfecta del Padre, hermano, a cabalidad. Y por eso la Biblia nos enseña que debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya se los dije, usted me aguanta mis mensajes y yo le aguanto que se duerme, amén. Yo le aguanto que usted está ahí aburrido, usted aguanta mis mensajes y nos aguantamos mutuamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aquí nos aguantamos ambos. Así es que vemos, hermano, que el Padre encarga al Hijo, a las ovejas, y como ovejas estamos en ese cuidado. 2, conocemos y distinguimos su voz. Dice el verso 27, ahí mismo de Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es que otra de las características de la oveja es que la oveja sabe distinguir la voz del pastor de la voz de los lobos y de los falsos maestros. A mí en lo personal, francamente, hermano, cuando un pastor dice, todos somos hijos de Dios. Eso es lo más absurdo que puede haber. Eso no es así. Los hijos de Dios son ovejas. De muchas voces que oímos en este mundo, ¿o no, hermanos? Ahí está la voz de Nazón. ¿Nazón se llama el Joaquín Nazón? Ahí está la voz de él. Ahí está la voz de la Watchtower. Ahí está la voz del Papa. Ahí está la voz unitarista. Ahí están esas voces. Está la voz del mundo, la voz del ateísmo, la voz del escepticismo. Hay muchas voces. Hay voces que también gritan fuerte. Yo soy el camino. Yo soy el camino a la vida. Y esas voces también están gritando. Y las ovejas tienen la característica que cuando Cristo grite dicen, no les crean a esos mentirosos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La oveja conoce la voz. Conoce la voz.
de ese pastor. La oye y la busca. Amén, hermanos. Ese es primero, perdón, es la segunda característica de la oveja. Tercero, como verdaderos cristianos tenemos vida eterna, no acondicionada, hermanos. Ya lo leímos, verso 28, yo les doy vida eterna. ¿Sí? No existe una condición. Yo les doy vida eterna. Y no dice, fíjate, no dice sí. Se pudiera poner una cláusula, como a veces la ponemos nosotros, como en las aseguranzas tienen cláusulas, ¿o no? Está 100% asegurado. Allstate, ¿no? Con nosotros estás en buenas manos, ¿verdad? O los que van y le ponen su carro a la aseguranza, el pollito, pues ahí es otro rollo. Pero normalmente te dicen, estás 100% asegurado. Pero si lees en las letras chiquitas, dices, sí, no es tu culpa. Y como ellos son buenísimos para echarte la culpa, pues como salga, hermano, sales perdiendo. ¿Estás asegurado? Sí. Debes decirte una cosa, esas cláusulas no están en Cristo. Esa cláusula Cristo no la pone. Él dice, tienen vida eterna. Si creen, tienen vida eterna. Yo les doy vida eterna. 4, no perecerán jamás, dice el verso 28. Y no perecerán jamás, la segunda parte. Y no perecerán jamás. Ahora, como oveja, tú sigues al pastor. Escuchas su voz. ¿Y qué te dice el pastor? El buen pastor, ¿qué te dice? Sígueme. ¿No? Hay mucha gente que no sigue a Cristo. No sigue a Cristo. Van y visitan las iglesias de vez en cuando, pero no siguen a Cristo. No siguen a Cristo. Son visitantes de iglesias, de lugares y yo voy aquí, voy allá, a veces me reúno aquí, a veces son visitantes. No. La oveja sigue a Cristo. Es cristiano 24 horas de su vida, todos los días. Vive con una mentalidad cristiana, vive con un corazón cristiano, vive con un alma cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Nada de que no, aquí no estoy en la iglesia, aquí puedo hablar lo que sea, aquí puedo mirar lo que sea, aquí puedo comportarme como quiera, aquí estoy con mis camaradas. Y no, nada de eso. Eso no existe en las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo son ovejas aquí, y son ovejas en el trabajo, y son ovejas en su casa, y son ovejas en todo mundo, porque son ovejas. La oveja no es un traje. La oveja no es un disfraz. Bueno, ya me puse el traje de disfraz el domingo, llegué como oveja y ya me salgo de la iglesia. Déjame quitarme el traje de oveja. Eso no existe. Eso no existe. Las ovejas son ovejas por naturaleza. Y esa es su naturaleza en todo lugar y no perecen jamás. 5, ni nadie las arrebata de la mano, de su mano, dice el verso 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay nada, hermanos. Nadie dijo Cristo, mi Padre es mayor, lo dice adelante. Pero aquí dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú confías en Cristo, tú estás en sus manos. El Señor te pone en sus manos. Ahora eres propiedad de Él. La naturaleza de la madre en cualquiera de la raza humana o la raza, incluso la raza animal, hermano, toda madre da su vida por sus crías, ¿sí o no? Toda madre da su vida por sus crías. Jesús dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Se refería a que estaba dispuesto a dar su vida de cuidado por ellos, pero no quisieron. Una madre abraza a su hijo y lo cubre, que le caigan las rocas, los balazos, los cuchilladas, lo que sea, a ella, pero no a su hijo. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Así es que no hay nada que nos pueda arrebatar del Señor. No pierdas ese pasaje. Dice Romanos 8:37. Antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y eso es algo que a una persona recién convertida quizás le batalla para creer eso, para entender eso. ¿Hoy seré salvo? Si estás en Cristo, sí. Si has creído en Cristo, sí. Si confías en Cristo como tu único Señor, como tu único Salvador, sí, eres salvo. Tienes vida eterna. Y no hay nada que te pueda separar de ese amor de Cristo. Y sexto, termino aquí en esta parte, no solo en manos de Cristo, también en manos del Padre, hermanos. No solo en manos de Cristo, sino también en manos del Padre. Continúo, termino leyendo Juan 10:29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Jesús estaba atestiguando la grandeza del Padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús no estaba atestiguando, estaba hablando del unitarismo, hermano. Como dicen los apostólicos, que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo. Eso es una herejía. Eso es la herejía del unitarismo, el modalismo se le llama esa herejía. Eso es una herejía. ¿Sí? Creer que Jesús era el Padre y que Jesús era el Hijo, eso es modalismo, eso es una herejía. Jesús estaba diciendo, el Padre, yo y el Padre uno somos en el mismo propósito de cuidar, de guardar, proteger y salvar a las ovejas. Es como un equipo de fútbol. ¿Para qué juegan 11 jugadores? ¿O cuántos tienen los otros deportes de menos importancia? ¿El básquetbol cuántos jugadores hay ahí? ¿5? ¿En el béisbol? Ya ven, y ustedes saben. 5 también. 9. Pero ¿para qué juega un equipo? Todos juegan para ganar, ¿no? Es lo mismo. Jesús está haciendo equipo con el Padre. Es como que está diciendo, el Padre y yo uno somos en la idea y en el pensamiento de cuidar y de guardar, de proteger y de preservar para la vida eterna a estas ovejas. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Punto número 3. Mis deberes como oveja, hermano, como oveja del pastor. Mis deberes como oveja del pastor. Mis deberes como oveja del pastor, porque, bueno, ahora soy oveja. Y por lógica, a nadie le gusta la gente desobediente, ¿o sí, hermanos? A ver, ¿cuántos están contentos con sus hijos desobedientes? ¿Les gusta la desobediencia de sus hijos? Hermanos, ¿sí? ¿A quién le gusta la desobediencia de los hijos? ¿A nadie? Al padre también, cuando ve desobediencia en algunas ovejas, tampoco le agrada. Pero ¿verdad que nosotros cuando encontramos desobediencia en nuestros hijos, verdad que, hermano, no los vendemos en el remate? Quisiéramos, ¿verdad? A veces, pero no los podemos vender. Son nuestros hijos para siempre, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son nuestros hijos para siempre, aunque sean desobedientes. De la misma forma, de la misma manera, el Padre, Cristo, ve en nosotros desobediencia, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque la obediencia es una práctica que se va aprendiendo, ¿sí? Sus hijos no nacen siendo obedientes, al contrario, nuestros hijos nacen con la inclinación a ser desobedientes. Nuestros hijos nacen siempre desobedeciéndonos. Entonces tenemos que enseñarles. La Biblia en Hebreos dice que Cristo aprendió la obediencia. Porque la obediencia es un aprendizaje. Y es ahí donde algunos van muy adelantados y otros vienen por allá todavía, del otro lado del cerro todavía vienen, hermano, en su obediencia a Cristo. Y entonces Dios al que ama lo disciplina para que aprenda la obediencia. Y es necesario que Dios los discipline. Si son ovejas, amén, hermanos. Así es que hay deberes como ovejas. Ahora yo soy oveja,
Pero debo de en mi persona trabajar, en mi vida espiritual trabajar para que mi vida vaya perfeccionándose como una oveja mayor, una oveja obediente, una oveja, hermano, sensata, porque mi obediencia enseña a otros. Pero mi desobediencia también enseña a otros. Y lamentablemente somos más buenos para copiar lo malo que lo bueno. ¿O no, iglesia? Así es que tu obediencia, tus hijos aprenden de tu obediencia. Pero también tus hijos aprenden de tu desobediencia. Y la Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos de imitar a Cristo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Y nuestro deber es obedecer al Padre como ovejas. Como ovejas. ¿Cuántos aquí son ovejas, hermano? Tú debes de aprender a obedecer a Dios. Debes de aprender a obedecerlo. Es un aprendizaje, no es algo, no, cuando tú oras, Señor, dame un espíritu de obediencia, eso no existe. Eso no existe. Dios nos dice su mandato en su palabra y nosotros nos ponemos de pie y obedecemos su palabra. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Porque hay gente que piensa que Dios va a mandar del cielo un espíritu de obediencia específico. ¿Por qué usted es tan obediente, hermano, hermana? Es que yo le pedí a Dios un espíritu de obediencia. Eso no es real. Eso no es así. Dios, hermano, nos da un mandato. Y ahora nosotros, en ese sentido espiritual, podemos obedecer a Dios obedeciendo su palabra. Así es que hay deberes. Primero, el primer deber como oveja de Cristo. Permaneciendo en su redil, hermanos. El primer deber mío como oveja es permanecer en su redil. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Y en el 7 y 8, ahí de Juan 15, si permaneceres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto y sean así mis discípulos. Qué tremendo. Así es que, hermano, el primer mandato que nosotros debemos de obedecer es permanecer en el redil de Cristo. Y para que usted lo entienda, ser oveja de Cristo es ser parte de una iglesia que se enseña sanamente la palabra para el crecimiento de la gente y que la gente desarrolle sus dones y sus talentos para el beneficio de la gente y la gloria de Dios. ¿Sí lo expliqué bien? Eso es así, porque usted dice, hay gente que creen, y ya lo he dicho muchas veces, hay gente que cree, yo soy oveja de Cristo, pero no me congrego en ningún lugar. Tú no eres oveja de Cristo. Tú no eres oveja de nadie, para que lo entiendas. Una oveja de Cristo busca el redil donde hay otras ovejas, donde quizás cuando llegues a ese redil de ovejas, te van a estar esperando dos y en vez de recibirte con un abrazo, te van a recibir con un tope. Amén. Órale, tómala para que vayas aprendiendo. Porque esa veces pasa. Llegas a la iglesia y nadie te recibe. Nadie te dice bienvenido. Nadie te dice, me da gusto que estés aquí. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Y esa vez eso, hay gente que dice, bueno, y estas son ovejas. Sí son ovejas, pero pues son ovejas que apenas también van despertando al amor del Padre. Amén, hermanos. Son ovejas también. Pero la oveja debe de buscar el redil. Busca un redil. Porque ya es oveja de Cristo. Y separados de Él, nada podemos hacer cuando dicen amén. Segundo, en primero debo de permanecer en el redil. Cuando encuentro un redil, permanezco en él. Segundo, dejándote cuidar por Él. Dejándote cuidar por Él. Y aunque usted no lo crea, hermano, hay gente que no acepta el amor de Cristo. Ni lo aprecian, muchas veces ni lo pueden ver. Es algo triste cuando personas cristianas no saben el amor de Dios.
No conocen el amor de Dios. No experimentan el amor de Dios. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Juan 15:9, permanezcan en mi amor, dice el Señor. ¿Sí? Permanezcan en mi amor. El amor de Cristo es la esencia interna espiritual del cristiano y de la oveja de Cristo. Así es que debemos de aprender a confiar en ese amor porque Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. Y tercero y último, hermanos, venir a Él para demostrar confianza. Ahora tú sabes quién consuela tu alma en tiempo de dolor, de angustia, en tiempo de oscuridad, en tiempos difíciles. En los tiempos que vivimos, hermano, no sé, pero a veces es difícil encontrar personas que se preocupen por ti. Cuando estás atravesando dificultades, situaciones difíciles. La otra vez leí parte de un artículo acerca de cómo hay muchos cristianos, hermano, que ellos testifican que no encuentran amigos incluso dentro de las iglesias. Porque una cosa es ser hermanos, otra cosa es ser amigos. Y dice la Biblia que el que quiere amigos debe demostrarse amigo. Pero a veces, hermano, hace falta ese amor de Dios en nuestra vida, ese amor desarrollado. Porque vuelvo a decir, tú no naces amando a todo el mundo, sino que tienes que desarrollar la obediencia, tienes que desarrollar el amor de Dios en tu vida. La práctica de amar a tus hermanos imperfectos, porque vuelvo a decir, especialmente en nuestra cultura hispana, latina, que somos muy prejuiciosos, muy resentidos, somos muy sentiditos nosotros. Somos muy sentiditos. Ay, me miro feo. Ya no le voy a hablar. Ay, ya no voy a esa iglesia porque no me saludaron. Somos muy sentiditos nosotros. Así, ay, muy pechugoncitos, muy así. Ay. Y somos muy sentidos, ¿no? Nuestra cultura es así. Yo a veces que trato tanto con muchos americanos, yo a veces los veo que se hablan así abiertamente y siguen siendo lo mismo, hermanos. Hay algo en ellos, no sé, un poco distinto en ese aspecto, no son muy sentidos a eso. Pero nosotros sí. Pero a la misma vez tenemos una ventaja de que cuando somos amigos, somos amigos. Y cuando hay un verdadero amor, un cariño, lo demostramos. Pero esos trabajos, esos son deberes nuestros como ovejas de Dios, hermano. Como ovejas de Cristo. Permanecer en el redil, ¿sí? Permanecer en el redil. Dejarnos cuidar por Él. Y venir a Él para demostrar esa confianza. Dice Colosenses 1:21, se lo voy a leer de otra versión. Yo creo que usted lo tiene ahí en su nota, se lo dejé. Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Así es que, mi hermano, Dios está haciendo una obra en nuestra vida como oveja. Primero al transformarnos en ovejas y después al traernos a su redil bajo su cuidado. Y nosotros debemos de permanecer en ese redil de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Acerquémonos con fe al buen pastor y demostremos plena confianza. Somos ovejas y estamos seguros en Él por siempre y por la eternidad. Y por último, ahora debo comportarme como oveja y hacer su voluntad, poniendo por prioridad sus mandatos, hermanos. Así es que las ovejas siempre van a ser ovejas. Y las cabras también siempre van a ser cabras. Pero
es bueno y es necesario seguir predicando para que las cabras se conviertan en ovejas. Porque es antinatural que las ovejas se conviertan en cabras. Eso no es posible. Eso no está dentro de ninguna ecuación ni ninguna probabilidad. Ninguna oveja se convierte en cabra. Hay cabras que por un tiempo se pueden comportar como ovejas, pero tarde que temprano le sale lo cabra. ¿Sí? Pero la probabilidad milagrosa de todo esto es que las cabras se conviertan en ovejas. Y cuando eso sucede, es cuando surge el milagro de la salvación y de la vida eterna en las almas. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Con nuestro Dios. Hable con su Dios, hermano. Hable con su Padre Celestial. Si usted es una oveja de Cristo, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a permanecer en tu redil. Ayúdame a permanecer, Señor, bajo tu cuidado. Tú me has llamado, Señor, de este mundo de tinieblas. Antes aborrecíamos la luz porque amábamos las tinieblas. Pero por tu poder y tu gracia, tú, Señor, nos has llamado a la luz eterna. Ahora somos tus ovejas, Señor. Ahora somos tus ovejas. Señor, te pido, tú que cuidas las almas, Señor. Tú que cuidas las almas de cada uno de los que están en tu redil. Señor, nos has llevado y nos has traído, Señor, a un camino y a un redil seguro. Ahora te seguimos. Ahora oímos tu voz y queremos obedecerte, Señor. Queremos seguir, Señor, tus pisadas. Ahora queremos, Señor, saber distinguir tu voz en medio de todas las voces que se oyen. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, en ese camino de obediencia. Hasta que lleguemos, Señor, a ese umbral de la vida eterna. Seguimos trabajando, Señor, para obedecerte. No para salvarnos, sino para obedecerte, Señor. Para ahora vivir en obediencia. Señor, tú sigues haciendo la obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Lo que tú empezaste lo acabarás, lo terminarás, porque esa es tu promesa. Vamos, hermano. Levanta tu corazón y confía en esa promesa del Padre, en esa promesa de Cristo. Señor, lo que empezaste en mí, tú lo acabarás, tú lo terminarás. Porque soy tu oveja. Porque soy una oveja de tu redil. Porque soy una oveja que está bajo tu cuidado, Señor. Porque soy una oveja, Señor, que tú has redimido y salvado. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Vamos, levante su corazón. Tú, Señor, nos das vida. Adóralo, iglesia. Adóralo con tu corazón. Díselo a Él. Él es mi rey. Cristo he proclamado. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Eres nuestro pastor, Señor. Eres el buen pastor.
Eres el buen pastor, Señor. Gracias te damos. Adora a la iglesia. Porque Él me ha dado la victoria. Gracias, Señor.